Muy bien, amigos, gracias por estar en otro encuentro del ciclo en la vuelta, este ciclo que arranca su segundo encuentro, valga la redundancia, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Letras, del Auditorio del Sodre Adela Reta, de Radio Cultura. Esos son los tres apoyos que contamos para poder conversar en este ciclo que busca conectar o hacer comunicar a escritores uruguayos y uruguayas de Montevideo, del interior y del exterior del país, porque son las tres realidades del Uruguay. Y bueno, en principio gracias a la productora Carolina Cuadro, gracias al compañero de grabación de exteriores Federico Sorensen, que está grabando todo esto, y gracias obviamente a los funcionarios del Auditorio del Sodre, que son extremadamente eficientes y simpáticos, también hay que decirlo, y gracias a Hugo Álvarez, que hace siempre el apoyo y el aguante. Vamos a arrancar ya mismo, amigos. La idea es conversar en este caso con Leonor Courtoisí, que está acá a mi lado, acá en Montevideo, y con Fernanda Trías, que está en Bogotá, allá en Colombia, con el cielo nublado, ese cielo que ya sabemos cómo es Bogotá, cada 15 minutos llueve, después sale el sol y después vuelve a nublarse. Fernanda Trías, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Hola, ¿todo bien? Qué bueno estar acá. Saludos para todos. De alguna forma, ¿cómo andás, Leonor? ¿Andás bien? Bien, bien, es que es muy raro esto, es muy gracioso, perdón, no me voy a parar de reír. Sí, bueno, para mí hay que decir que es la primera vez que hago algo así y espero que salga bien. Y sí, espero que salga bien. Y ya mismo, la idea, la dinámica del encuentro es poner a dialogar escritoras en este caso, pero y también sus obras, sus últimas novelas. Irse yendo es la primera y última hasta ahora novela de Leonor Courtoisí, salió hace muy poquito, y Mugre Rosa es la novela de Fernanda Trías, que ya tiene un poco más de camino, ya tiene un poco más de desarrollo esta novela, y que, bueno, ya conoce ediciones en varios países, ¿no, Fernanda? A mí me pregunta, se cortaba. Sí, pues, ha salido ya en lo que sería todos los países de habla hispana. Así que bueno. El año pasado salió en Uruguay y luego este año en los otros países. Bárbaro, bárbaro. Bueno, después hablamos de Mugre Rosa. La idea es empezar a conversar con Fernanda, de irse yendo. Un poco, vamos a hablar un poco. En realidad yo las elegí y después estuve, al releer las dos novelas, me quedé un poco sorprendido de que hay ciertas afinidades. Mugre Rosa es una novela distópica, es una novela que transcurre en una lejana y similar a Montevideo, Irse yendo es una novela autobiográfica o autoficcional que transcurre realmente en el Montevideo del presente. O sea, uno sería en el Montevideo del presente y otro en el Montevideo de un futuro cercano. Montevideo, digo yo sé que en Mugre Rosa se aclara que no es exactamente Montevideo. Pero bueno, ¿qué te pareció Irse yendo? ¿Qué lectura hiciste, Fernanda? ¿Viste alguna afinidad? ¿No viste ninguna? ¿Son todos inventos míos? Sí, vi varias afinidades, la verdad. Aunque pareciera que no, porque parecieran muy distintas en esto que vos mencionás, ¿no? Como el realismo de irse yendo, y está muy ubicada, está súper, está fechada y también está muy ubicada geográficamente, ¿no? En el espacio, mientras que Mugre Rosa, hay lugares que se reconocen pero que no están nombrados, pero igual encontré un montón de varias afinidades, y la principal que me gustó mucho descubrir fue esa nostalgia por Un Mundo Perdido, ¿no? O sea, al principio la empecé a leer y sentía que era sobre la casa, y luego me di cuenta que iba mucho más allá de la casa, porque finalmente estaba hablando del duelo, de un duelo, del fin de una época, si se quiere, y a lo largo de toda la novela fui encontrando estas pérdidas, ¿no? Como, o sea, la muerte de la abuela, no solo la casa de la infancia
que se va a dejar, que tal vez se va a demoler, pero también la muerte de la abuela, que era ese elemento aglutinante que unía a toda la familia, ¿no? El tío, el amigo del comienzo, que muere al comienzo, y luego la pérdida del embarazo. Y ese duelo personal uniéndose a un duelo colectivo, me parece a mí que tiene que ver con la transformación de una ciudad, de un barrio y de una ciudad que está en proceso de transformación y que está dejando de ser esa ciudad que la narradora conoció y que no se puede hacer nada, ¿no?, ante esa transformación brutal de la geografía. Con eso me sentí muy identificada también, porque a la vez que veía todo eso, a cada rato estaban derrumbando algo, Sí. ¿no? A cada rato estaban haciendo un Sí. edificio espejado en algún lugar donde antes había un lugar icónico o antiguo o lo que sea. Yo pensaba, claro, todo eso que la narradora está contando, toda esa transformación de la ciudad que la narradora está contando, es lo que yo no vi. Y por eso cuando yo voy a Montevideo siento una cosa rarísima, que es que estoy regresando, creo regresar a la ciudad a la que pertenezco, y cada vez que llego descubro que no pertenezco porque no reconozco la ciudad que dejé ya cuando me fui, fue a finales de 2004, imagínense. Entonces cambió muchísimo la ciudad y yo pensaba, claro, toda esa transformación es lo que no vi. Y cuando voy, lo que encuentro es como una especie de shock de no alcanzar a ir al ritmo de la transformación de la ciudad, ¿no? Claro, la ciudad en realidad sí ha cambiado mucho, no solamente por los edificios, sino también por todo, ¿no? O sea, hubo como la bonanza económica que se vivió, también tuvo esas repercusiones. En irse yendo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Fernanda, en irse yendo el tema principal es la casa, ¿no? Es la casa que parece que se está cayendo, que ella, la protagonista, quiere quedarse, pero inevitablemente debe mudarse, debe cambiar. Y en un momento Montevideo, que incluye a esa casa, pasa a ser la casa también ¿no? Refleja lo mismo que está ocurriendo en esa casa en concreto. Montevideo de alguna forma está reflejando esos cambios también, como si fuera la casa, bueno, de hecho es así, ¿no? O sea, el eslogan Montevideo una casa, Montevideo tu casa es esta parte de eso, ¿no? De que es la casa de la sociedad, ¿no? Donde estamos viviendo. Sí. Yo pienso que la casa es protagonista, obviamente, y la casa es lo que reúne todo lo demás. Está en el centro, digamos, sería como el pulmón de manzana, como le dicen. Entonces, en torno a todo lo demás se va construyendo y la casa pero la casa significa muchas cosas. Yo veo ese derrumbe de la casa también cayéndose a pedazos, ¿no? Donde se quiebra la llave y entonces la casa se está expulsando, que me encantó eso. Sí. O los techos, los pedazos de revoque, o todo lo que se rompe desde el vidrio, etcétera. Y a su vez, hay como, yo siento al final es el cambio imposible de detener, es una transformación que de alguna manera es inevitable, ¿no? Y yo pensaba que al final el grupo de actores del grupo de teatro que está reconstruyendo el teatro incendiado, son los únicos que están reconstruyendo. Todo lo demás es como se viene abajo, se destruye, ¿no? Va a desaparecer o se va a construir algo nuevo en su lugar, mientras que ellos de alguna manera se empecinan en una cosa de reconstrucción que tiene que ver con, que tiene una cosa muy nostálgica, me parece, ¿no? Como de decir, no, lo viejo vale y vamos a reconstruirlo, no simplemente tumbar, como dicen acá, tumbar y hacer otra cosa en el lugar. También, digamos, estamos hablando de una novela y la casa es una casa también literaria,
que está dentro de un Montevideo, que también es un Montevideo literario, por más que sea muy autobiográfica o sea muy directa a la autora, en este caso a Leonor. Y Sí. ella, en la propia novela, dice en un momento que la casa, el personaje, dice, va a ser la escritura. Esa es la única casa que me queda por habitar, la escritura, ¿no? La ficción, como algo mínimamente estable en un mundo donde todo parece, entre paréntesis, o realmente todo el mundo parece que está a punto de, no sé si derrumbarse, pero cede. Todo está cediendo de alguna forma, ¿no? Sí, la escritura y la memoria, ¿no? Que para mí van de la mano. Este, para mí la escritura tiene todo que ver con eso de acceder a la memoria a través de la escritura. Mugre Rosa, creo que la memoria está muy presente, ¿no? Como decir, Claro. bueno, qué es lo que va, digamos, qué va a quedar de ese mundo perdido, de ese mundo que ya nunca más va a volver a ser. Bueno, queda la memoria. Es una memoria imperfecta, es una memoria fragmentada, es una memoria que tal vez no sea 100% fiel, porque es imposible que lo sea, pero por lo menos queda eso y se accede a ella a partir de la escritura. Sí, en Mugre Rosa se habla directamente de que se hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el borde de la mente? Y el borde de la mente se responde el olvido, ¿no? Cuando ya la memoria cae, ¿no? Entre otras dice así, todo tiene un borde, al océano también lo cerca el continente. Un borde es la frontera de sí mismo, un borde es el comienzo de otro borde. ¿Y cuál sería el borde de la distancia? El punto más cercano entre dos cosas. Y el borde de la mente es el olvido, ¿no? Ahí está, en Irse Yendo también hay esa cuestión de la memoria, yo creo, pero se vincula más a la escritura y se habla un poco al final de que hay distintas escrituras, distintas narraciones, cada una de cada familia, de cada casa, ¿no? Se alude a Alicia Migdal. Y lo que se dice es directamente en Irse Yendo, y no es un spoiler ni mucho menos, voy a decirlo, lo que se dice es que no importa que se haya escrito otra casa, ¿no? No importa. Tú tenés la tuya, ¿no? Que es solo tu casa, aunque se parezca a otras, porque ese es el destino de las casas y de las familias que las habitan, parecerse a otras, y así se va construyendo el mundo social y el mundo privado que a veces se expresa en la literatura, ¿no? De nuevo aparecen esas casas que son también literarias, ¿no? Son también literarias. Y lo que decís, Fernanda, de la memoria, me parece que en Mugre Rosa está más planteado, aparece más la memoria, ¿no? Como frente a este mundo de cambios constantes y continuos, y en el caso de Mugre Rosa son cambios dramáticos, ¿no? Estamos hablando de pandemias, de cambios ecológicos o de cambios de la alimentación impresionantes, que no se pueden manejar, aparece la memoria y la escritura. Sí, también, pero yo pensaba, me gustó mucho desde el título de Irse Yendo ese gesto de, no sé, yo no sé si acá lo dicen tanto eso de vamos yendo, pero me encantó. Primero me pareció muy uruguayo, pero después, claro, si te pones a mirar el título, ¿no? En relación a la novela, estás viendo eso, ese gesto de que estarse yendo es como anunciando que te vas, pero todavía no te vas. Claro. ¿Viste? Bueno, voy yendo, pero te vas quedando. Y la narradora varias veces habla de eso, dice que se fue a vivir a esa casa y se fue quedando, ¿no? Y también se está por ir de esa casa, se está por mudar de esa casa, pero todavía no se está mudando hasta que se muda. ¿No? Entonces hay un irse, pero también quedarse que está resumido en esa contradicción de irse yendo, en esa extraña expresión de irse yendo.
Y al final me quedé pensando que también vivir es irse yendo, ¿no? Porque de alguna manera vivir es ese irse yendo hacia la muerte, ¿no? Y en la novela está súper presente la muerte. Sí. También yo pensaba algo que dijo Leonor en una entrevista que creo que fue contigo, sobre si acaso la novela representaba una especie de desencantamiento de una generación, ¿no? De una generación que de alguna manera había tenido esperanza y la había perdido. No sé, eso es una cosa que me interesó y me quedé pensando, pero sí hay un desencanto ahí en la novela que yo lo sentí más como una especie de crisis de una mujer joven que está, digamos, pasando a una adultez ya no tan joven, digamos, y que todas esas pérdidas son como el inicio de... Es como una novela de coming of age, como le dicen en inglés, ¿no? Como no sé cómo le dicen en español, como no sé, de formación un poco, pero no es de una novela de formación, no me formación. gusta. No me parece que transmite lo mismo en español de formación, porque Sí. no es de formación, sino como es ese momento en el que pasás totalmente a la adultez porque ya hay unas pérdidas que te empujan para ese lado, ¿no? Entonces, con la pérdida del embarazo y con la muerte de la abuela y otras pérdidas y cuando empiezan a morirse algunos amigos, cosas así, esos son pérdidas que de verdad marcan un fin de un periodo que se podría decir como más juvenil y te catapultan hacia ese lugar amargo que es la adultez. Bueno, pero también hay algo que señalaste ahora y mirá, y yo no lo había pensado. Por un lado, en irse yendo, está esa idea que muy uruguaya parece, por lo menos ahora lo estoy viendo muy uruguayo, que es de me voy a ir, me estoy yendo, pero no arranca ni para adelante ni para atrás, ¿no? O sea, no hay un arranque claro. Esa es la protagonista, pero a la vez está en una ciudad y en un barrio donde todo está cambiando constantemente y no se sabe ni siquiera quién lo está cambiando, porque aparecen obreros, aparecen empresas, aparecen no sé qué, y nadie sabe, o los vecinos, en fin, y la narradora, ella, la protagonista, está a punto de irse, pero no se decide. O sea, hay un contraste entre la protagonista que está inmovilizada o cuando se mueve a destiempo o realmente no sabe si lo está haciendo porque quiere, en fin, está como desfasada. Y en el caso de Mugre Rosa yo me quedé pensando también, la protagonista tampoco se mueve demasiado, ¿no? Si bien tiene otro anclaje, ¿viste? Sí. Tampoco se mueve demasiado, ¿no? También está estancada, digamos. Sí. Frente a un mundo que se está viniendo abajo, se está moviendo todo, es un mundo, en el de Mugre Rosa estamos viendo un país o una ciudad. Aparece el hospital de clínicas, por ejemplo, o se menciona el hospital de clínicas, y que hay una gran pandemia que está realmente modificando todo drásticamente la forma de vivir, y también está vinculado eso a una industria de alimentación y lo que tiene que ver con la industrialización. Grandes movimientos y la protagonista básicamente está quieta en su casa o con su hijo adoptivo, en fin, que está realmente como si fueran náufragos prácticamente. Ella está resistiendo, ¿no? Claramente quiere resistir. No sé, Leonor, ¿qué te pareció Mugre Rosa? No, estaba pensando que la protagonista de Mugre Rosa tiene como una gran pulsión de vida, como que cuando debería quedarse quieta, en realidad sale para buscar sobrevivir, pero que cuando tendría que quedarse quieta o cuando todo la detiene, está constantemente en movimiento. Después quedé impresionada con todas las cosas que
fueron diciendo, y pensaba en esto de la inminencia de lo trágico y en cómo, o sea, en realidad no había pensado nunca por qué tantas similitudes, pero quizá porque, no sé, no me había dado cuenta en todo lo que están diciendo. ¿Encontraste entre las dos novelas ciertas similitudes? Ahora que están hablando, empiezo es como afinidades. que sí, aparte escuchando a Fernanda me acordaba de unas notas que ella, o una nota que yo leí hace mucho, que ella decía que eso, que venía a Montevideo y se perdía, y relacioné con esto de la ciudad, de los cambios de la ciudad, y eso que mencionó de que fue en el 2004 que ella dejó de vivir en Uruguay, y lo que yo mencionaba en la entrevista contigo era exactamente eso, ¿no? El progresismo, el comienzo del progresismo en el gobierno, y no en el gobierno departamental, pero en el gobierno, y mis 15 años y todo este proceso hasta la adultez, que fue una transición de estos cambios y de la bonanza económica que tiene que ver con esto mismo, ¿no? Con cambios políticos económicos fuertes que hicieron que también la ciudad se modificara, me parece. Sí, y se modificara, digamos, los uruguayos y los hábitos de consumo, y se modificara todo muy rápidamente, ¿no? Sí, rápidamente y de manera tenebrosa, ¿no? Porque fíjate que cuando en el 2005, que yo tenía 15 años, creíamos como, o por lo menos habían algunas personas que todavía creían en ciertas utopías o en ciertas formas de colectivo y de pensar el mundo distinto, y no, o sea, ya vimos que fue para otro lado de alguna manera. O sea, sí se hicieron muchos cambios, pero que fue para un lado muy frívolo también, todo esto que hablabas de los hábitos de consumo, ¿no? Claro, de la superficialidad. En Mugre Rosa lo que hay es una gran desbandada, ¿no? O sea, la sociedad está en desbandada, digamos, porque está en crisis por esa pandemia y por cierto control social o estatal. Y me parece a mí, yo no sé qué opinás vos, Leonor, en Mugre Rosa parece como que lo único estable es los lazos con el hijo, digamos. Estaba ¿no? pensando en eso, estaba pensando en realidad en los vínculos, que pensando en otra similitud, pero en esto es como cómo establece vínculos, en esto que decía de pulsión de vida, está todo el tiempo con el ex, con la madre, está todo el tiempo el personaje intentando relacionarse a partir de cosas que están fracturadas, que ya no están, que ya no son de la misma manera, y el único vínculo más me sale permanente o más del presente es con sí, más con sólido, este niño. si se quiere más sólido, pero con un niño con el cual también es dificultoso comunicarse, porque la protagonista también tiene ese niño que aparte come mucho, y es cierto lo que decís vos, yo no me he dado cuenta, es que la protagonista una y otra vez está repasando su vida, sus vínculos que han sido destruidos, ¿no? O sea, no, han sido disfuncionales. Eso es algo que también aparece en Irse Yendo, ¿no? La familia, los vínculos, todos funcionando muy mal, ¿no? Sí, y también en esto, también con su madre o con este niño, o incluso con el exnovio, esta voluntad de maternar constantemente, que es muy distinto. En Irse Yendo es como que está en eso que decía Fernanda del coming of age, que mientras hablaban pensaba en el despojo, que sería más lindo que en vez de formación de despojo, porque tiene más que ver. Nada, que la manera de vincularse es como de intentar maternar con las otras personas, como un rol de madre constante, y no de madre, sino de la palabra maternar, como de buscar, como de tratar de comprender por qué esos vínculos son de esa manera todo el tiempo. Les pregunto a las dos, ¿tiene que ver el que sean protagonistas mujeres, que esté la maternidad tan presente, o digo, el tema de tener hijos, o este vínculo en realidad, porque no es exactamente tener hijos, sino el vínculo? Me refiero a que no sé, digo, podría ocurrir también si los protagonistas fueran varones, pero no ocurre en general. Aparecen como dos elementos muy importantes en las dos novelas, ese vínculo, ¿no? Sí, son temas o es un tema que, bueno, nada, supongo que atraviesa a las mujeres en algún momento de su vida, y por eso aparecen, o porque aparecen mucho en la vida de las mujeres, pero no creo que, o sea, no he leído últimamente, pero no creo que no pueda haber un hombre escribiendo sobre esto, sobre el tema de maternar o de la maternidad. Claro.
Fernanda, ¿vos qué opinás? No, está habiendo cada vez más textos interesantes sobre paternidades distintas. De hecho, un poeta chileno de Alejandro Zambra, ahí tenemos una historia bastante novedosa en el ángulo que elige para hablar de esto, porque se trata de un hombre que cría al hijo de su pareja, que no es su hijo, y luego se divorcian y lo que eso genera, ¿no?, entre ese niño y él, luego de tantos años de convivencia, etcétera, y como eso, y es muy interesante cómo está planteado. Me parece que cada vez más se va a escribir sobre esto. Para mí tiene no tanto que ver con la maternidad en sí, sino con el cuidado, con los cuidados, ¿no? Porque también yo ahí en Mugre Rosa me interesaba ver cómo todo esto que hemos hecho con el mundo, este capitaloceno, ha impactado las relaciones afectivas y los vínculos entre las personas. Y uno de los vínculos que está más, ¿cómo se diría?, más infravalorado es el de los cuidados, el de cuidar, ¿no? Y tal vez justamente por eso estamos como estamos y habría que reivindicar eso para poder salvarnos un poco, ¿no?, de la manera en que estamos viviendo y la alienación y todas las crisis y no sé, a mí por ejemplo una cosa que me interesó mucho de irse yendo fue cuando la narradora dice que Uruguay es un país donde hay un alto índice de suicidio y el país de Latinoamérica con más índice de suicidio, y habla de la depresión y dice todo el mundo está deprimido acá, ¿no? Entonces eso me pareció gracioso, obviamente me reí, que es parte de la idiosincrasia, claro. Y eso puede ser como un chiste que ya cae en el lugar común porque desde Onetti estamos deprimidos, pero pienso que es profunda la reflexión que hace, porque dice no hay nada en que creer, ya no hay nada en que creer, y pienso que viene de ahí, y cabría preguntarse si no viene de ahí esa depresión más que generacional, ya nacional, que tiene que ver con la ausencia de creer en algo, ¿no? Porque además yo creo que nos pasa factura el ser un país laico. Quiero decir algo porque había todo un fragmento donde hablaba, o sea, eso seguía con la separación de la Iglesia y el Estado en 1900 y aparecía, y lo saqué muy tempranamente porque era demasiado, pero hablaba me metía más en el tema de la fe y en que en comparación con los países cercanos no creemos en nada y no tenemos tampoco santos, ni siquiera santos paganos, ¿no? Como que casi no hay. Y hablaba un poco de eso, desarrollaba un poco más, pero sí, es tal cual, es por ahí. Perdón. Pero es tal cual porque el ser humano, digamos que por ejemplo acá en Colombia, o sea, acá hay masacres semanales. Y igual, como hay o sea, el pueblo se mantiene, no sé, no es depresivo. Sin embargo, pero tienen una fe y son católicos, etcétera. Pero a lo que voy no se trata de la religión, se trata de como sí, una desconexión espiritual, que creo que claro, nos ha afectado en Occidente en general, pero por eso, y en Mugre Rosa yo quería un poco reflexionar, pero no panfletariamente, entonces no sé si se nota, pero quería reflexionar sobre el hecho de que no hay iglesias en Mugre Rosa y no hay prácticamente nadie creyente, excepto algún taxista loco por ahí, pero lo que hay es una fe total en la fábrica, en la procesadora de alimentos, que es esa madre protectora nacional que te alimenta, ¿no? Y a su vez te alimenta con cualquier inmundicia, pero te alimenta.
Sí, en Mugre Rosa también yo pensaba lo que habías hablado de los cuidados y de cómo se descuida el planeta, aparece una y otra vez, cómo se descuida la ecología, cómo se descuida el medio ambiente y las consecuencias que eso trae. Yo quería contarles simplemente que hace muy poco estuve hablando con dos embajadores y uno ya se iba, Galo, el ecuatoriano, y el otro está aquí, y los dos me decían que Uruguay, en el contexto de América Latina, es un país ideal, ¿no? Digamos, comparaban con sus países, y yo le decía que aquí todos los uruguayos decíamos lo contrario, que esto es un bajón, vivir acá, y lo que me dijo el embajador mexicano, dice, yo me dedico a discutir todos los días con todos los uruguayos. Dice, y entonces el ecuatoriano dice, bueno, te vas a cansar en un momento. Dice, no, por ahora no, sigo discutiendo, dice, por las estructuras cívicas que hay. Bueno, mencionaban el tema de que Uruguay se cambió de gobierno con menos de un 1% en las elecciones, dice, y se fueron al otro día a la Corte Electoral en feriado, digamos. Dice, en otros países por un 1% había sangre en las calles y no sé qué, y aquí dice, la gente se volvió para la casa, dice, y esperó el recuento, dice, 4 días después. Eso es una cosa, lo traigo a colación porque tiene que ver con la percepción de otros sobre nosotros y la percepción nuestra sobre nuestro entorno, a eso quiero decir. Y en el caso de Fernanda Trías, que Mugre Rosa no está implantada exactamente en Montevideo, pero es una gran base Montevideo, y ella vive desde hace mucho tiempo fuera del Uruguay, pero parece que su protagonista tuviera mucha afinidad con la protagonista de Irse Yendo, digamos, o sea, las dos no son muy alegres, digamos. Unas pesadas, te iba a decir. No son muy alegres, digamos, o sea, se mantienen ciertos rasgos, las dos, más allá de que son personajes distintos, y otro detalle, las dos novelas, el tratamiento literario es muy diferente, ¿no? O sea, cómo está escrita Irse Yendo, digamos, la calidad que tiene para la escritura tiene que ver con una cuestión mucho más oral, buscar una oralidad, buscar escribir hasta mal, por decir de alguna forma, y en el caso de Fernanda Trías en Mugre Rosa no hay la búsqueda va por otro lado. Me refiero a lo que sería la prosa narrativa, pero hay afinidades, viste, como eso, de mundos de ficción, digamos, ¿no? De los mundos de la ficción. No sé qué pensás. Sí, y también pensaba en esto que decían hoy temprano sobre la inminencia de algo que va a suceder, y en Mugre Rosa está sucediendo, pero igualmente es como que todo el tiempo parece que va a pasar algo más terrible todavía, y en Irse Yendo parece que no pasa nada, pero todo el tiempo está pasando algo. Claro. Y sí está o comparten esta idea de derrumbe, bueno, no es Montevideo Mugre Rosa, pero lo es, esta ciudad derrumbada, como a partir de un capitalismo insoportable. Quizá, no recuerdo tanto si Mugre Rosa no debe estar tan lineal o tan panfletario, como decía hoy Fernanda, pero sí aparece por contexto, por las cosas que va narrando, por las imágenes que va dando de cómo está la ciudad en ese momento. Sí, bueno, lo que aparece en Mugre Rosa da la sensación es de un agotamiento de esa forma de vivir y en torno a una gran empresa, que podría ser el Estado también, pero es una gran empresa alimenticia, de alimentos, que es un desastre, pero bueno, todo el mundo confía en ella. Tanto en Irse Yendo como en Mugre Rosa, ellos están. Yo creo otro detalle, Leonor, lo pensé también, digamos, el hecho de observar constantemente el afuera, lo exterior, y ver que va cambiando y que se va destruyendo, ¿no? Es como también no aceptar que la vida es cambio constante, ¿no? O sea, los uruguayos tenemos fama de conservadores, pero Uruguay ha ido cambiando, no sé si para bien o para mal, pero constante y continuamente a una velocidad muy grande, mucho más grande de la que creemos nosotros. Y capaz que hay una cuestión de la falta como de introspección o de cierta falta de espiritualidad, eso puede ser, no lo tengo claro,
pero digo, el hecho de fijarse solo en el exterior y ver que ese exterior está experimentando cambios continuamente, ¿no? Y cambios que no se saben hacia dónde van. Y no aceptar que también el cambio es muy difícil de manejar. No sé vos, Fernanda, ¿qué pensás de toda esta barbaridad que estoy diciendo? Sobre el cambio, sí, claro, al final es eso, digamos, el cambio no se puede evitar, pero yo me acuerdo que, bueno, desde la azotea estoy escribiendo sobre eso, sobre tratar de evitar que el mundo exterior irrumpa y venga a hacer que cambie una situación que vos desearías mantener como fosilizada y petrificada en ese estado, y decir que este vínculo dure para siempre y se mantenga así para siempre. Y que no es posible, hacer eso, y que muchas veces en ese intento por mantener las cosas en ese estado, por ejemplo, en el Mugre Rosa, de la protagonista con Max, con el ex marido, con esa relación que parecía imposible que se rompiera, porque por más que fuera tóxica y pasivo-agresiva, igual tenía que durar, digamos, que venía desde la infancia, ¿no? Y ella no se puede desprender de él, no se puede desprender de él. Pero que en ese intento por evitar que las cosas cambien y se transformen, al final es mucho más el daño que se hace. Entonces es como una mini tragedia, Claro. pienso yo. Es la tragedia de los comunes. No, está muy bien. Es cierto lo de los vínculos. En Mugre Rosa lo que hay es un constante ir y venir hacia atrás y hacia un mundo donde no había irrumpido la pandemia, ¿no? Donde no había habido este cambio brutal que ocurre en Mugre Rosa, pero ese pasado tampoco es idílico, ¿no? O sea, lo que recuerda ella continuamente, si se acuerda de algo, de un buen recuerdo, siempre viene al lado otro que es tremendo, ¿no? O sea, que explica por qué está sola, por qué la protagonista está sola, ¿no? Y que lo llevaba a eso, ¿no? No, estaba pensando en esto del que decía Fernanda de la azotea también, y de intentar detener del afuera. Pensaba en lo inenarrable, como en esa idea de, no sé, más de la pintura o de la fotografía, de querer capturar ciertos instantes, esa pelea eterna por querer contar exactamente lo que estás viendo o poder detener el tiempo para narrar exactamente lo que se está viendo, y cómo la imposibilidad de esas pequeñas narraciones, de ese paso, de esa detención del tiempo, te habilita también a, no sé, a bucear en la memoria, cómo aparecen en esos huecos de la memoria cuando es imposible contar exactamente lo que está pasando, porque lo que está pasando está todo el tiempo moviéndose demasiado o mucho más rápido de lo que vamos como seres, no sé, como humanos. Sí, de lo que podemos procesar, hay como un cambio muy vertiginoso en ese sentido. Sí, pensaba un poco en eso, y no solo los seres humanos, sino, bueno, es evidente en Mugre Rosa como sucede con todos los seres, sin pensar Sí. en la humanidad, digamos. Yo ahora que la volví a leer de Mugre Rosa, estuve leyendo, me sorprendió mucho la cantidad de pájaros que hay, ¿no? Es impresionante la cantidad, no me había dado cuenta. Está lleno de pájaros, Fernanda. Está lleno de pájaros, puede ser, sí, yo ni me había dado cuenta tampoco. Después alguien me hizo notar que estaba el pájaro en la jaula, igual que en la azotea estaba el pájaro en la jaula y ni me había dado cuenta. Y acá en Irse Yendo está la jaula vacía, ¿no? La pajarera vacía. Y me encantó esa parte, la subrayé, que dice: una pajarera vacía es un alivio de muerte. Habla de un ser vivo que alguna vez estuvo allí encerrado, pero que ya no está, como las casas. Por eso la gente las demuele o las vende. Nadie soporta las casas vacías porque les recuerdan la muerte de los seres queridos. Claro. Entonces, ahí está otra vez el tema de la memoria, el tema de la casa, la pérdida, las ausencias, las muertes, como que en esa pajarera y en ese fragmento se resumen un montón de cosas. Claro que hay montones de temas en Irse Yendo, ¿no? También hay, me interesó
los temas que tienen que ver con la violencia y con el género, que ahí yo sí siento una cosa generacional, que mientras yo veía al vecino, que Julián, que después es Julisa, ¿no? O algo así, Julisa. Sí. Yo decía, cuando yo tenía esa edad en Montevideo, eso no, o sea, no era todo el mundo gay y no había ningún vecino que después fuera vecina, ni tampoco se estaba escribiendo sobre eso especialmente. Me parece interesante que aparezca una cosa tan montevideana como que un retrato tan montevideano en este libro, y a su vez incluya estos temas que son nuevos y que sí, como y otras violencias que se cuentan en la novela. Y eso es lo que sí tiene, que es muy caleidoscópica, que va tocando un montón de otros temas. Aquí dice, por ejemplo, en Mugre Rosa, las dos en Irse Yendo y Mugre Rosa hablan mal de la policía o hablan bastante, hablando de la violencia, ¿no? De la violencia institucional. Entonces dice, policía, volvieron a golpear. Y dice la narradora, yo no me moví, tenía los nervios alterados, pero logré quedarme quieta. El corazón me latía a tal velocidad que tuve la impresión de haberme tragado un colibrí. Alguna vez me enorgullecí de saber ese tipo de cosas. El colibrí bate las alas 55 veces por segundo. Se llama vuelo quieto sostenido. Así estuve yo, en mi vuelo quieto sostenido, mientras ellos pasaban y luego se iban al piso de arriba. Ahí aparece también el tema del tiempo y estas dos protagonistas que parecen quedarse quietas frente a todo lo que se está moviendo constante y continuamente. Y en Irse Yendo, un poco para ir terminando, para ir cerrando esta charla, también se menciona, ahora no sé, no lo voy a encontrar seguramente, se menciona una teoría teatral que dice que Holinshed consideraba que las anécdotas eran fundamentalmente para las crónicas y las definía como un relato breve de un suceso curioso o interesante sobre la conducta humana, ¿no? El tema de algo que sea breve, corto. Para él los fragmentos debían ser emblemáticos e independientes, así como transferibles en el tiempo, y tenían que contener uno o dos individuos en el centro de la historia. Aseguraba que las partes destacadas incluyen voces de conversaciones y que su verosimilitud es la clave para quedar en la memoria colectiva y poder funcionar como signos de que hay algo dentro del circuito bajo tensión, algo en la narrativa oficial que está siendo cuestionado, ¿no? De alguna forma, tanto Mugre Rosa como Irse Yendo están también cuestionando ciertos discursos y desde esas protagonistas que resisten, aunque no se muevan demasiado, pero resisten continuamente, ¿no? Están resistiendo. No sé Ahí si... yo termino, sí. yo quiero terminar con una nota de volver a lo que vos dijiste, y creo que las dos protagonistas están resistiendo, están buscando una manera de resistir, ¿no? Y eso me parece interesante porque estamos más que nunca en una época en la que creo que hay que encontrar maneras de resistir. ¿Y vos, Leonor? No, sí, de resistir, y pensaba, mientras hablábamos, en realidad pensaba mucho en la soledad de la escritura y en esto de encontrar puntos en común, y pensaba en cómo, nada, qué formas hay de volver a creer en las utopías, esas que dije al principio o en algún momento que pensé que ya no existían más después de toda esta situación, y de resistir, pero no en soledad, y buscar la forma, que todavía no lo encuentro, pero estoy en eso y quería compartir. Muy bien, muy bien. Y de alguna forma, esto que leí yo, digamos, de esa poética, de buscar relatos breves que de alguna forma se interconecten y que tengan que ver con la casa de la escritura, Irse Yendo, de alguna forma culmina diciendo, bueno, una escritora a otra, diciendo que cada uno va construyendo las casas y las familias que las habitan y que se parecen a las otras, ¿no? Y así se va construyendo el mundo social y el privado que a veces se expresa en la literatura. Yo creo que de alguna forma estamos dando cuenta de eso en estas dos novelas que son muy diferentes, digamos, todo esto hablamos mucho de la afinidad que tienen las protagonistas, pero las cosas que narran yo creo que son muy distintas, aunque el talante de las dos protagonistas, el talante de las historias
sea bastante, sí, no sé cómo llamarlo, un poco triste, pero a la vez culminan con cierta luz, ¿no? Cierta luminosidad. Una nostalgia luminosa. Fernanda se quedó. ¿Que yo tengo que cerrar? Sí, dale. Tengo que cerrar. Lo que decía Leonor de la construcción de las utopías me gustó. Me hizo acordar a algo que dijo Margaret Atwood hace poco en una entrevista que le hicieron para El País, en la que ella dice, yo vaticino, vieron que ella es bruja, ¿no? Es medio bruja, pero, ella dijo, yo vaticino que las utopías van a volver en la literatura, porque necesitamos encontrar maneras de pensar cómo vamos a hacer para salirnos de este embrollo, o sea, cómo nos vamos a salvar. Y entonces, pensando en eso y pensando en el desencanto y en la necesidad de encontrar una manera de volver a creer en algo, que es la manera la que después se encuentran esas ganas de vivir, digamos, por eso lo de la depresión, etcétera, de la que hablamos, tiene que ver con los colectivos, con la comunidad, con la construcción de comunidades. Yo siento que ahora la pandemia ha quedado muy de manifiesto cómo, claro, la pandemia y la virtualidad nos separó. Nosotros con la virtualidad tratando de hacer un paliativo, digamos, a eso, pero se han notado mucho las diferencias, las divisiones, el hecho de que estamos hablando solos en las redes sociales, que solamente o nos hablamos a nosotros mismos o les hablamos a los 3 gatos locos que piensan como nosotros y que ya están convencidos, y nosotros haciendo activismo de redes en el que creemos que estamos hablando con alguien, pero realmente no estamos dialogando, porque hablar con los que ya están convencidos no es dialogar. Y mientras tanto están las burbujas algorítmicas que los antivacunas dialogan entre ellos y nosotros dialogamos entre nosotros y así. Mientras sigamos sin crear esos lazos comunitarios, lazos de solidaridad, que yo creo que esa es la poquita luz que hay en Mugre Rosa, son esos momentos solidarios con extraños, sí, ¿no? Va a ser difícil, pero pienso que viene por ahí, por eso de construir comunidades y que podría estar la salida a todo esto. Dale, perfecto. Fernanda Trías, ella sigue escribiendo desde allá, desde Bogotá en este caso, desde el exterior, Irse Yendo, Leonor Courtoisí escribe desde acá. De alguna forma, las dos están escribiendo esa casa que es la casa de la literatura, la casa de todos. Gracias por estar acá en la máquina de pensar. Gracias, Leonor, gracias, Fernanda. Y simplemente, amigos, nos vemos en la vuelta el mes que viene. Vamos a estar hablando con 2 poetas en este caso, Regina Ramos de San José y Paula Einoder de Berlín. Esto es todo, amigos. Gracias por estar con nosotros.